¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Universo Pyme Periodismo Útil. Hoy vamos a hablar de un caso de nacimiento y expansión de una fintech, una financiera tecnológica que nace en Argentina, que después se va hacia Uruguay, después decide incursionar al mercado mexicano, donde llega hace aproximadamente 6 meses, poco más de 6 meses. Después se va a Colombia, donde acaba de llegar, y sigue su expansión. Así es que vamos a conocer Alpréstamo. Desde Buenos Aires, Argentina, tenemos la posibilidad de hablar con el CFO, el Chief Financial Officer, el mero del dinero en la empresa de la que estamos hablando. Así es que bienvenidos, espero que lo disfruten. Muchas gracias a Pablo Blanco, quien es el CFO de una fintech, de una financiera tecnológica que se llama Alpréstamo. Gracias por estar con nosotros, Pablo. Un saludo. No, ¿Qué tal? Muchas gracias a ustedes. Estás en Buenos Aires, ¿verdad? Estoy en Buenos Aires, es correcto. Ahora nos ha tocado vivir tangos dolorosos, ¿verdad? La economía no marcha en varias naciones de América Latina, entre ellas, por supuesto, México y Argentina. Argentina particularmente está pasando un momento muy complejo desde el punto de vista económico. Las tasas de inflación las anualizadas son las más altas de los últimos 30 años. Es decir, ¿En cuánto estiman ustedes que cerraría o podría cerrar la inflación en el 2022? Y depende cómo hagas la estimación. Si haces la estimación clásica hacia el pasado, el indicador está cercano al 60%. Ahora, si uno toma la inflación de los últimos meses, que fueron las más altas, y la proyecta hacia el futuro en 12 meses, está dando como el 82. Válgame. Depende con qué vara uno la quiera medir, va a tener un piso del 61-62 y de no subir más y mantenerse en la situación actual, va a estar pisando el 82%, 82-84%. ¿Cuándo nació el préstamo? El préstamo nace para finales del 2017 como consecuencia del desprendimiento de un spin-off de una línea de negocios que tenía otra empresa que también comparte socios, que se llama DKS, que es una agencia de publicidad digital. En ese momento una entidad financiera pidió que le generáramos leads para hacer campañas para vender préstamos, y bueno, así fue que primero se empezó con esa campaña y después a partir de eso se desarrolló toda la línea de negocios que tiene como valor agregado o como gran diferencial con respecto a lo que es la comunicación o la publicidad o digital, es el proceso de elaboración del dato una vez que ingresa a la plataforma, y el proceso de derivación ya es con un dato analizado desde el punto de vista de riesgo y desde el punto de vista de probabilidad de conversión para cada uno de los agentes financieros que estén prestando a través de la plataforma nuestra. ¿Y cómo funciona el préstamo? ¿Cómo podríamos explicarle a la gente lo que es el préstamo en su funcionamiento cotidiano? El préstamo es lo que en la jerga de lo que son los negocios digitales o los negocios de la nueva economía se denomina un marketplace. ¿Qué sería esto? Es un lugar donde se encuentran gran cantidad de oferentes de servicios y por otro lado están los usuarios o consumidores de esos servicios que ofrecen las empresas. El proceso es muy simple, la gente ingresa al préstamo en un formulario muy resumido, carga sus datos y el producto que está buscando, por ejemplo un préstamo, carga sus datos, esos datos viajan a lo que se denomina en tecnología motor de decisión, donde hace un proceso de análisis y en función de ese proceso de análisis, que contempla las diferentes alternativas de niveles de riesgo, los niveles de endeudamiento, niveles salariales,
tipo de trabajo, si es pensionado, si es jubilado, si es activo. Analiza una gran cantidad de variables, las combina con bases de información y en función de eso se le ofrece a entidades financieras esa posibilidad. Cuando las entidades financieras entienden que ese dato, esa persona, ese usuario es elegible para su cartera de créditos, nos contesta a nosotros que estaría aprobado y nosotros le mostramos a los usuarios en la página de oferta aquellas entidades financieras que aprobaron su operación de préstamo o de tarjeta de crédito. El usuario elige con quién quiere llevar adelante la operación y directamente ya los ponemos ahí, los juntamos, los ponemos en contacto, todo es tecnológico, ¿no? Pero juntamos a las dos partes para que continúen con el alta de la operación. Una vez que la persona eligió con quién quiere operar, ya directamente las relaciones entre la entidad financiera y la persona que la eligió. Es como una gran vidriera que tiene el valor agregado para las entidades financieras, que es el procesamiento de datos previo, cosa que le genera muchísima eficiencia, y tiene para las personas la facilidad de no tener que estar buscando lugar por lugar, claro, banco por banco, sino que entre y encuentra varias ofertas a la vez y elige la que más le conviene. Bien, ¿y quiénes lo crearon? ¿Quiénes crearon el préstamo? Los fundadores, los primeros tres que arrancaron con el préstamo fueron Julián San Clemente, Santiago Rivero y Martín García Moritán. Son tres argentinos, son muy amigos de toda la vida, que a la vez son los fundadores de DKS, son los que habían arrancado con la agencia de publicidad. Al poquito tiempo me incorporé yo como socio. Ellos vienen del negocio de la publicidad, yo vengo del negocio financiero, mi vida transcurrió desde muy joven, siempre en lo que son instituciones financieras. Y al poco más tiempo me incorporé y hoy los que estamos gerenciando al préstamo son Julián San Clemente, que es el CEO, Santiago Rivero y yo. Martín García Moritán sigue siendo socio, pero no tiene actividad directa. Nació en 2017. Fines de 2017, sí, correcto. ¿Y cuándo es la primera incursión internacional de ustedes? En el 2019 hicimos un primer intento en España. Ahí hicimos algunas operaciones en España. España es un mercado súper exigente, muy avanzado, muy desarrollado, y hoy lo seguimos usando como laboratorio para ver qué es lo que va a venir más adelante en América Latina. Tenemos una operación muy pequeña que ya ni la nombramos, pero lo que hacemos es concretamente poder estar adelantándonos. La primera operación grande que hacemos a nivel internacional fuera de Argentina es en Uruguay, que la lanzamos fuerte en el 2020. Ya el año pasado fue un año de muchísima facturación en Uruguay, nos fue realmente muy bien. Y el tercer país al que fuimos fue México, que fue para el último trimestre del año pasado, pero con mucha aceleración a partir de estos meses actuales. En este modelo, ¿dónde gana al préstamo? No, al préstamo está buena la pregunta porque está bueno aclarar para la gente que al préstamo para el usuario es 100% gratuito. ¿Gratuita, sí? 100%. Nosotros cobramos una comisión o un fee, depende, con diferentes modalidades, a las entidades financieras siempre y cuando hayan concretado la operación. Que concreta la operación. Claro, con lo cual también para la entidad financiera, lo que era un costo fijo de salir a captar clientes, pues tenía que pagar una campaña, hacer todo un desarrollo y demás, hoy se transforma a través del uso de la plataforma del préstamo en un costo variable, porque paga solamente, reduce muchísimo el riesgo de lo que es el costo de adquisición, o los riesgos que conllevan las diferentes probabilidades de adquisición, ¿verdad? Sí, es papa segura, ¿no? Es una papita segura. Claro. Sí, le queda solamente es decir, a la entidad financiera le queda su métier, que es el riesgo. Sí, ya es, fírmale aquí, ¿no? Fírmale aquí de una vez, pues ya casi ya está hecha la operación. La investigación, claro, y todo eso ya está, ya se lo hicieron ustedes, ¿no? Le pasamos un montón de información, ellos también hacen su segunda evaluación, la responsabilidad siempre corre obviamente por parte de la entidad financiera y es con quien contrata a la persona, los usuarios contratan con las entidades financieras, pero es súper importante entender que, como decían antes, zapatero a tus zapatos y que la entidad financiera se dedica a hacer su negocio, que es otorgar préstamos, otorgar tarjeta de crédito, otorgar seguros, pero no tenga que asumir otro riesgo más que es si voy por este camino para adquirir clientes o por este camino para adquirir clientes me va a salir uno más caro que el otro. Bueno, ese riesgo lo puede totalmente limitar. Hacemos una pausa y regresamos.
Oye, cuando nació el préstamo allá en Argentina, ¿había algo similar? Había siempre algo similar ahí. Hoy no tenemos muchos competidores que hagan una cosa parecida a lo que hacemos nosotros. ¿Cuál es la principal diferencia? Precisamente es el proceso de análisis y evaluación de los datos. ¿Sí? Ese proceso que hacemos nosotros, donde hoy trabajamos muchísimo aplicando e invirtiendo muchos recursos en poder llevar y desarrollar un proceso de evaluación de datos que sea lo más acercado posible, permite generar altos niveles de eficiencia. Y esa parte, en general, no hay quien la esté desarrollando de la misma forma que nosotros. En general, hay algunos que son más cercanos a lo que sería la promoción o la publicidad, pero no tan cercanos a un servicio global para la entidad financiera. Y sirve el ejemplo del préstamo que nos estás platicando para comprobar que las fintech no son competidoras de los bancos tradicionales, finalmente son complementarios o pueden ser muy complementarios, ¿no? Es como pueden llegar a tener especializaciones muy, muy concretas que la banca sería incapaz de ejercer sola. A ver, sin ninguna duda que en un principio, cuando las fintechs empezamos a operar y demás, había como todo un resquemor. Yo creo que hoy ya el tema ese ya prácticamente ha quedado bastante allanado. En algunas cosas competimos, claramente, pero también los bancos compiten entre ellos y en otras cosas también trabajan diariamente. Es decir, los burós de crédito es un ejemplo claro de la solidaridad entre los mismos jugadores de un mismo mercado. Brindan toda esa información en función de mejorar su calidad de cartera y eso es beneficio de todo el mundo. En la medida que mejoramos la calidad de cartera, podemos mejorar las tasas de interés en la cual prestamos y demás. Así que, y en otras cosas cooperamos, como en el caso que está planteando ahora. Es decir, por otro lado, nosotros obviamente para todo lo que es, no sé, la parte de nuestras transacciones o cualquier otra fintech que trabaje en el mundo necesita de los bancos para poder transaccionar, porque la plata gira y se transforma y por más que en la punta para el usuario sea a través de una fintech, el core o el corazón del servicio financiero está montado sobre el sistema bancario. Creo que hay muchas cosas que nos podemos ayudar, complementar, apurar. Sin duda que la irrupción fintech también hizo que los bancos cambiaran muchísimo. Es decir, el proceso, los procesos implementados desde el sector fintech hizo que los bancos, fue como un sacudón. Tuvieron que modificar un montón de procesos, tuvieron que ponerse a altura competitiva y eso también mejoró muchísimo la calidad de servicio. Sí. Ahora, estás en Argentina, después te pasas a Uruguay, le tocas la puerta al vecino y entras. Después de Uruguay, ¿qué siguió? México. A ver, ¿qué representaba México para ustedes, estratégicamente hablando? A ver, México sin ninguna duda, México y Brasil sin ninguna duda para cualquier emprendedor latinoamericano son dos jugadas fuertes, importantes, en todo sentido. No hay que limitarlo tan solo al volumen. Uno por ahí a veces dice, no, bueno, México es una economía muy avanzada, con 140 millones de habitantes, pero a la vez con un producto muy alto per cápita, para lo que es América Latina, es un país muy potente. No solo eso es el desafío cuando nosotros decidimos ir a México, sino que aparte de ese desafío también está todo el desafío de el tipo de entidades con las que se trabaja, el nivel de maduración del mercado, en el nivel en el que están trabajando hoy. Es un mercado súper profesional, pero a la vez tiene un upside muy interesante porque también tiene un sector no bancarizado muy grande y nuestros servicios se llevan muy bien con los sectores no bancarizados en el buen sentido. Somos una buena boca de entrada para aquellas personas que por una cuestión socioeconómica o por una cuestión de edad todavía no ingresó al sistema financiero. ¿Por qué? Porque le damos la posibilidad de elegir de una forma muy simple. Entonces, en todo esto, México hacía un combo de desafío súper interesante. Entonces, ¿qué se hace cuando vas a abordar, por ejemplo, el reto del caso mexicano? Buscas los datos, contratas una empresa que te dé los datos que necesitas, se vienen a México a hablar personalmente. ¿Cómo se hace ese abordaje del mercado mexicano? A ver, sí, cualquier llegada a un país tiene un montón de aristas. Tiene hasta el alimento tiene su chiste. Todo. Lo único bueno es que nosotros, en ese sentido, los socios
nos acostumbramos rápido a cualquier tipo de dieta, así que eso está bueno. Tanto de comida como de bebida. No, hablando ahora en serio, a ver, y esto por ahí, si hay algún emprendedor que está escuchando, que está arrancando, hay una ley del emprendedor, es acostumbrate a prepararte la maleta y estar viajando si querés avanzar y hacer un desarrollo internacional. Eso no cabe duda, la gente, y sobre todo, si bien la pandemia un poquito modificó algunas costumbres, para algunas cosas el persona a persona es indispensable, para algunas charlas es indispensable y es súper importante. Sí, los pasos son, en primer lugar, ir a tratar con las entidades financieras, ¿no? Lo primero que hay que lograr es generar los contratos que hoy estamos avanzando en cerrar en México. Algunos ya están cerrados y operando y otros están empezando a trabajarse. Ese es un primer paso súper importante. El segundo paso es cerrar acuerdos con lo que sería en cada uno de los países Círculo de Crédito en México, es decir, los burós de créditos donde brindan información acerca de las personas que están solicitando alguna operación de riesgo. Y el tercer paso es empezar a invertir, y que es la parte más difícil y la que por ahí tiene la barrera de entrada más alta, empezar a invertir en la generación de los leads a través de buscadores. El más conocido es Google, pero hay una cantidad de fuentes de tráfico, también muy Facebook o cualquier red social, Instagram. Es decir, empezar a trabajar e invertir en lo que hace la generación de los leads para después poder, que es nuestra materia prima, que después de ser elaborada, es trasladada a los bancos. Una vez que se van conformando las bases de datos, ya tenemos condiciones para trabajar también sobre las mismas bases de datos. Hacemos una pequeña pausa y regresamos. Después de México, ¿qué seguiría? Ya estamos empezando a operar en Colombia hace 15 días. Y sí, ya si me preguntas el próximo paso, ahí estamos viendo, pero teóricamente si nos guiamos por el roadmap que nosotros afirmamos, estaríamos apuntando a abrir Brasil para fin de año o principios del año que viene. Que está en América Latina, pero no es precisamente latinoamericano, ¿no? No, en realidad parece que no, parece que fuera algo trivial, pero la realidad es que el lenguaje es todo un tema, y vos me hacías la pregunta con respecto a lo de México. Otra cosa que nosotros aprendimos, que por ahí con Uruguay no fue tan difícil, pero sí con México tuvimos que hacer un trabajo bastante importante en traducir al mexicano un montón de cosas, y que es muy así. Creo que sacando algunos países que están más cerca, en general lo que ocurre es hay cuestiones culturales, formas de decir las cosas. Por ahí una frase dicha de una forma en un país es muy polite y cómoda, y qué sé yo, y esa misma frase dicha en otro país, también de habla hispana igual que nosotros, es totalmente agresiva, porque con esta frase lo que vos estás haciendo es tratando de imponerle a las personas tal cosa, y acá a la gente no le gusta que le impongan, y hay otros países que no tienen. Bueno, ese tipo de cosas es otro aprendizaje interesante cuando uno quiere internacionalizar una organización. Sin duda que con Brasil somos muy parecidos en un montón de cosas y muy distintos en otro montón de cosas, y a la hora de los negocios tiene mucho que ver todo este tema. Ahora, la tecnología también ayuda muchísimo y facilita muchísimo algunos caminos como para recorrer, y hoy por hoy se está más, en ese sentido sí, se está más cerca como para poder generar cosas en otros países. Oye, hablando del business plan, ¿qué porcentaje de los ingresos estiman ustedes que podría representar México en ese pastel de ingresos que tiene al préstamo? Nosotros entendemos que para lo que sería 2022, México va a estar teniendo en cuenta que Argentina y Uruguay ya son dos mercados maduros, sí. Y así todo, México va a estar alcanzando aproximadamente el 30 y pico %. Para el 2023 esa cifra ganaría muchísimo en términos relativos con respecto al resto de la facturación, porque ya con México en un término de mercado maduro debería facturar en términos nominales muchísimo más que Argentina y que Uruguay. Ahora, igual Argentina siempre es un bicho raro, ¿no? En el sentido que hoy está bastante complicada la situación económica, pero
ya hemos vivido, los que somos más grandes, donde generan algún pequeño cambio y se generan base de estabilidad, como ha venido tan retraído el consumo, por ahí pega un pico, pero me refiero, en el estándar, en situaciones normales y normalizando las curvas de facturación, México debería estar en un porcentaje bastante alto para el año que viene. En un escenario así de crisis económica en la que estamos, es difícil prever con relativa certeza cómo se va a comportar el negocio, ¿no? Porque no sabes, los políticos son impredecibles, pueden llevar a un buque a hundirse cuando estaba boyante en todos sentidos, ¿no? Aunque haya sol y no haya tormenta, sí. Los políticos lo hunden, ¿eh? Sí, a ver, sin duda que cuando nosotros simulamos escenarios a futuro, hoy estamos teniendo en cuenta algunas cosas que para el negocio nuestro pueden ser súper importantes. Estamos pensando en la posibilidad de un nuevo lockout, es decir, si bien no como algo muy fuerte, pero sí una restricción. Las decisiones tomadas en China las últimas semanas no son triviales tampoco para el mundo, porque China también, bajando su motor de consumo a partir del cierre, genera y pega en muchas economías de América Latina. Sí, claro. La tasa de inflación y la tasa de interés en Estados Unidos es otro tema que venimos siguiendo, porque obviamente nuestros países tienen determinado gran parte de su tasa de interés por lo que es la tasa de interés libre de riesgo, que sería la tasa de interés de los bonos del Tesoro norteamericano, y eso también impacta en el resto de la economía de los países, y la suba de las tasas soberanas de los países va a impactar en la suba de la tasa de las entidades financieras, y con eso va a impactar en la tasa de los préstamos y las tarjetas de crédito. Segundo punto que para nosotros puede ser una preocupación. Ahora, ¿dónde vemos la contrapartida de esto? Lo que entendemos nosotros es que en paralelo con estas tres campanas o alertas que podemos ya estar mirando en el horizonte, nosotros lo que buscamos es estos riesgos estos riesgos, mitigarlos mediante nuestra experiencia micro. Es decir, a la macro le vamos por el lado de la micro. Decimos, bueno, en el supuesto caso, ¿qué tipo de productos se van a consumir? Entonces ahí aparecen los microcréditos, aparecen las tarjetas prepagas, aparecen servicios transaccionales, es decir, y es ahí donde nos vamos acomodando como para decir, bueno, siempre tenemos que tener para la gente el producto financiero en la cartera que en ese momento mejor le convenga. Y cuando hay un momento de expansión y que la tasa está buena como para tomar un préstamo y demás, que encuentre créditos con nosotros. Pero que cuando el momento es por ahí de ahorro o de cuidado o de retracción o de tener mayor control desde el punto de vista de sus gastos y tener elementos transaccionales seguros, también podamos ofrecer dentro de la plataforma del préstamo servicios financieros que cubran esas necesidades. Oye, pues el tiempo se nos ha agotado de la entrevista. Te agradezco mucho que nos hayas abierto la puerta a la experiencia de expansión, de nacimiento y expansión de una fintech que ahora está en México al préstamo y que, bueno, espero que sea buena la experiencia en nuestro país y que sigan con mucho éxito. Las fintechs son muy necesarias, tienen que ser muy eficientes para ser competitivas y un buen negocio, son muy necesarias en economías como las nuestras, y sobre todo para los jóvenes que están apenas iniciando en el proceso de interrelación con el sector financiero, que son un puente inmejorable. Te agradezco mucho, Pablo, hasta Buenos Aires, Argentina. Te mandamos un abrazo muy fuerte y agradezco el tiempo que nos has concedido, y espero que tengan muy buena jornada en 2022 y 2023. Muchísimas gracias, y lo mismo para ustedes, y que esté todo bien. Muchas gracias, hasta la próxima, Pablo. En este caso me parece que era interesante para que usted conociera cómo se gesta una fintech, cómo nace, cómo se expande y cómo planea el negocio en los distintos países en donde decidió ubicarse. Muchas gracias por su atención. Recuerde, Universo Pymes, periodismo útil, y hasta la próxima semana con muchísimo gusto.